En el marco del 50 aniversario de nuestra institución DESCO y el 18º aniversario del programa Selva Central, vamos a hacer una rápida referencia sobre las actividades que hemos realizado y cómo nos iniciamos y cómo llegó DESCO a esta zona. En el año 95, el CONAP, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, nos solicitó, después de haber hecho una breve evaluación, sobre la posibilidad de que DESCO realizara alguna actividad en la selva, porque sabíamos, ellos sabían que nosotros solamente habíamos trabajado en la costa y en la sierra, pero nada en la selva. ¿Y por qué eso? De ahí, en ese momento que estábamos Jorge Noriega y yo realizando este trabajo, empezamos a la búsqueda de cómo iniciar un trabajo en la selva central, que no fue muy fácil, porque nos demoramos casi 3 años en realmente iniciar este proyecto, este programa. Lo iniciamos en el 98. En el 98 hicimos un diagnóstico y en base a este diagnóstico planteamos una serie de actividades en los que destacan básicamente lo que es la producción de café, ya que el 90% de los cultivos de la zona eran café, a través de rehabilitación de cafetales, agroforestales, reforestación y actividades muy ligadas al café. Poco a poco, a través de los años, hemos ido mejorando este servicio y esta asistencia técnica a través de servicios de implementación de, por ejemplo, la planta de beneficio de café y todo lo que era servicios de post cosecha para llegar a un café de calidad. El segundo gran proyecto que hicimos fue el de seguridad alimentaria, que también se empezó muy rústicamente a través de huertos familiares, hortícolas, pero no era suficiente, así que tuvimos que involucrarnos también en la nutrición, cómo utilizar en buenas formas estos productos. Y empezamos trabajo de nutrición y seguridad alimentaria, y después salud. Así que el proyecto de la línea de seguridad alimentaria se fue incrementando poco a poco, ¿no? Cada vez con mejores tecnologías, mejores sistemas, y haciendo campañas de salubridad también, por supuesto, en convenio con el Ministerio de Salud. El tercer componente importante que salió de todo estas actividades y después de varios años fue el de género, porque estábamos trabajando básicamente en proyectos productivos y no prestábamos mucha atención al sistema género, ¿no? Ya habíamos prestado atención a la niñez, a los niños que habíamos visto que no se desarrollaban adecuadamente y de ahí salió este proyecto. Una de las actividades que siempre planteábamos y que atravesaban los proyectos de desarrollo era el tema de género, hasta que realmente realizamos un proyecto que básicamente era género en sí. Género, el reconocimiento de las actividades de la mujer, su autoestima y obviamente de la lucha contra la violencia, ¿no es cierto? Y este proyecto sí lo tuvimos con mucho éxito, puesto que los municipios también lo han asumido como políticas públicas. Posteriormente, un tema que nos interesó muchísimo fue el turismo. Estando tan cerca de Oxapampa, que en la selva central era el centro turístico más importante, Villarrica no veía ni la sombra de esta actividad. Nos demoramos 8 años en ejecutarlo, este proyecto, y hoy en día es un proyecto bastante exitoso también en Selva Central, sobre todo en la zona de Villarrica. Otras actividades que hemos asumido es el cultivo del cacao. En el cultivo del cacao, a través de un proyecto del Fondo Ítalo-Peruano, nos establecimos en Iscosacín, que es ya la selva baja de Pasco, y hemos desarrollado buenas actividades similares a la del café en rehabilitación, apoyo a la producción de cacao de calidad y todo lo que es el sistema post cosecha. Y todas estas actividades de alguna forma estaban muy relacionadas también al sistema agroforestal y al sistema de la cuestión ambiental. Dado que, por ejemplo, en el café nuestro trabajo era siempre agroforestal, igual en el cacao, y incentivamos a los agricultores a la reforestación. Hoy en día hay muchísimos sectores reforestados gracias a los proyectos que hemos realizado en la zona.
De Iscosacín también nos pasamos a otra cuenca, que es la cuenca del Palcazu y la cuenca la cuenca del río Entaz. Siempre desarrollando café, seguridad alimentaria, salud y obviamente género. Los últimos proyectos que hemos ejecutado ha sido uno relacionado a la erradicación del trabajo infantil, que ha ido muy de la mano con producción y erradicación del trabajo infantil, que es evitar la utilización de los niños en trabajo rural y básicamente no quitarles la oportunidad de los estudios y de sus actividades que como niños les corresponde. A todo esto, la cuestión ambiental ha sido muy importante para nosotros, tanto así que hace 5 años establecimos un convenio con el CERNAM, por el cual nosotros administramos el bosque de protección San Matías San Carlos. Es un reto difícil que lo estamos ejecutando y que esperamos llegar a culminar en buenos términos a la venta de carbono, que es lo que debe sostener todas estas actividades ambientales. El hecho es de que acabo de relatar muy rápidamente todas las actividades que hemos desarrollado. Pero la pregunta es por qué llegamos a hacerla, no solamente por el convenio con el CONAP, sino qué sintió Desco en ese momento, ¿no es cierto? Y una de las cosas que siempre nos llamó la atención es por qué Desco, nos preguntaban por qué Desco, que ha trabajado tantos años en la costa, ¿no? Desde Chimbote hasta Chincha y la costa de Arequipa, y en la sierra, ¿no? En la zona de Huancayo, Huancavelica, la sierra de Arequipa, Ancash, en fin, ¿por qué nunca en la selva? Y esa era siempre una pregunta que nos hacíamos y en realidad nos conllevó a de que por situaciones de coyuntura. Y esta evaluación al CONAP hizo que esta coyuntura nos permitiera dar un primer paso e interesarnos realmente en un trabajo en selva, porque Desco, si realmente necesitaba tener una visión no solamente del ámbito de costa y sierra, sino necesitaba también tener una visión de todo este amplio ámbito geográfico amazónico que es la selva del Perú, ¿no es cierto? Entonces eso también fue un estímulo para empezar a trabajar en la selva. Personalmente yo, habiendo trabajado en las 2 regiones del país muchos años, sentía mucha emoción de la selva, ¿no? Soy prácticamente costeño y serrano, no tenía esta noción de la selva, de la vegetación, de otra forma de desarrollo, de una geografía distinta, con el mismo reto de que en todas partes, ¿no? Siempre ha habido las diferencias sociales, las diferencias económicas. Era un reto bien interesante. Y además, sí, yo sentía de que nosotros teníamos que entrar a selva. Sentía de que ahí había mucho trabajo que realizar y que siempre había estado marginada porque la selva, por último, en términos políticos no era interesante, ya que tenía poca población. Inclusive en términos del apoyo de las instituciones internacionales, no veían a la selva con mucho interés, salvo de que fueran temas especializados en nativos. Pero el resto, el desarrollo de los colonos, el desarrollo de la gente que no fuera netamente nativa, quedaba marginada. Y veíamos, ¿no? A la hora de competir en los concursos, no se consideraba la selva del Perú. Eso nos hizo ser más empeñosos aún en querer desarrollar esta zona tan olvidada. Y en efecto, poco a poco lo hemos logrado. Yo personalmente, habiendo tenido muchos altibajos, muchos errores, pero también siento que hemos tenido buenos logros y que, bueno, cuando me retire del programa, de alguna forma estaré satisfecho de haber participado en esta nueva forma de trabajo, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, espero de dejar una nueva generación bien establecida con el sentido de lo que es